tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Compañeros, no podremos empezar el acto hasta que ustedes se pongan en sus posiciones. Hoy tenemos el gran honor de recibir al ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español. Prueba del interés que despierta esta comparecencia es la multitudinaria asistencia a este acto sin precedentes que desborda los salones y el hall del Hotel Ritz. Nuestro foro ha venido observando desde su creación hace 10 años el ascenso constante de la carrera de don José Blanco. Lo ha sido casi todo en el PSOE, desde presidir las Juventudes Socialistas hasta la Vicesecretaría General. No ha sido ajeno ni a la elección de Rodríguez Zapatero como secretario general del partido, ni, por supuesto, a sus 2 victorias electorales. Más bien, su contribución a ambas cosas fue esencial. Y su incorporación al Gobierno como ministro de Fomento ha servido sin duda para subrayar su innegable talla de hombre de Estado, de político eficiente y fiable, muy por encima de lo que esperaban muchos de sus compañeros de filas, pero también mucho más de lo que creían sus adversarios, con los que ha exhibido una enorme disponibilidad al diálogo y al consenso. Algunos gestos, como doblegar a los controladores aéreos, la capacidad para conseguir llevar adelante el plan de inversiones en infraestructuras, en el que lleva meses trabajando, su influencia real en la negociación de las medidas anticrisis y del pacto social, su omnipresencia en los más importantes asuntos, sus viajes constantes por el territorio nacional e incluso fuera de él, todo esto y mucho más vale para que sean muchísimos los que piensan que la carrera de nuestro invitado de hoy no se parará donde hoy está. Y son muchos los que ven cerca el momento en que emule a Alfonso Guerra, es decir, desempeñando el segundo puesto del PSOE, que ya ejerce, y también el segundo lugar del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Entre tanto, seguirá al servicio de España y del Partido Socialista Obrero Español con una entrega muy difícil de igualar. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy a don José Blanco. La tribuna es suya. Muy buenos días. Apreciado y querido José Luis, después de los elogios, lo mejor es anunciar la retirada porque todo es susceptible de ser empeorado. Ministros, embajadores, presidente del Gobierno de Aragón, altos cargos, fiscal general del Estado, alcaldes, alcaldesas, presidente de la COE, numerosos empresarios, secretaria de organización de mi partido, apreciada Leire Pajín, autoridades, señoras y señores. La situación económica comienza a mostrar signos de recuperación. Algunas cifras muestran una tendencia evidente a la mejoría. El comportamiento de nuestras exportaciones ha mejorado en los últimos meses. El tráfico de mercancías de nuestros puertos se ha incrementado en un 2,8% en enero y febrero. El tráfico en los aeropuertos ha crecido un 3,4% en el primer trimestre y el número de plazas programadas para este verano será un 9% superior a las del verano anterior. La semana pasada, el Servicio de Estudios del BBVA apuntaba que España está abandonando el ciclo recesivo y que nuestra economía, por primera vez desde hace bastantes trimestres, había crecido, aunque muy moderadamente, en el primer trimestre de este año. Asimismo, los indicadores adelantados de la OCDE señalaron ayer unas perspectivas favorables para la economía española.
Estos datos, entre otros, apuntan el inicio de la recuperación de nuestra economía. Una recuperación sobre la que trabaja el Gobierno con medidas como las que hemos aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Medidas para facilitar el crédito, reforzar la solvencia de las pymes a través de una nueva línea de crédito directo del ICO, dándoles más protección en sus operaciones en el exterior, facilitando que recuperen el IVA a las facturas impagadas o posibilitando que las empresas en procedimientos de concurso puedan mantener los contratos con la Administración. Y también destinadas medidas para impulsar el empleo en el sector de la construcción a través del fomento de la rehabilitación y la eficiencia energética mediante reducciones en el IVA y deducciones en el IRPF para este tipo de obras. Obras que pueden realizarse en los 18 millones de viviendas de nuestro parque que necesitan actualmente de rehabilitación. En el plano social aprobamos el IVA superreducido para la atención a los dependientes, ampliamos la protección a los ciudadanos que sufren un embargo de sus viviendas y eliminamos los impuestos en las ayudas a los trabajadores que utilizan el transporte público. El decreto aprobado el viernes es fruto de la concertación de los grupos políticos. La semana pasada también presentamos dos medidas que han sido fruto de la concertación, pero en este caso no de la concertación política, sino de la concertación con el sector empresarial. El martes presentamos el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico. Este plan no habría sido posible sin el concurso de 29 empresas del sector del automóvil que han participado en su elaboración. La economía sostenible no se construye solo con leyes, se construye con la colaboración y con la implicación del sector empresarial. Y el miércoles, también fruto del acuerdo con el sector privado, presentamos el Plan Extraordinario de Infraestructuras. Este plan es el mayor impulso a la colaboración público-privada en infraestructuras que se va a dar en estos momentos en toda la Unión Europea. Y podemos abordar una inversión de esta magnitud porque vamos a contar con la implicación de los concesionarios, de los constructores, de las entidades financieras públicas y privadas y de las asociaciones que representan a todos ellos. Hemos creado un marco estable para la inversión, unas reglas de juego claras y transparentes para inversores y también para financiadores. Con el Plan Extraordinario de Infraestructuras conseguiremos estimular la inversión productiva, conseguiremos generar actividad económica, conseguiremos crear empleo en los próximos 3 años para impulsar la recuperación. Pero me han oído ya en otras ocasiones decir que no estamos ante una crisis cualquiera. No se trata solo de adelantar la recuperación. La misión del Gobierno es impulsar el cambio que va a definir el país que queremos para las próximas décadas. Y es una misión que queremos compartir con todas las administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, pero también con las empresas y con los trabajadores. Es una tarea común que requiere reformas continuas. No podemos encarar el futuro acudiendo y basándonos solos en fórmulas del pasado. Los errores sirven para aprender de ellos, de lo contrario, no sirven para nada. Esta crisis nos ha dejado algunas lecciones muy claras. En la esfera internacional, la desregulación de los mercados financieros originó la crisis económica más grave de los últimos 80 años. Pero también tenemos que aprender la lección interna. No podemos apostar casi toda una carta para que nuestra economía vuelva a crecer. Siempre digo y quiero reiterar hoy que el sector de la construcción no es bueno ni es malo, es absolutamente necesario. Lo malo ha sido el exceso. Los efectos de la burbuja inmobiliaria han ido más allá de dejar decenas de urbanizaciones vacías a las afueras de las grandes ciudades o a lo largo de nuestras costas. También ha ido más allá de provocar un encarecimiento de los precios que ha dejado a muchos jóvenes sin posibilidad de emanciparse y a casi todos demasiado endeudados. La burbuja inmobiliaria ha perjudicado
a elementos vertebrales de nuestro sistema financiero. Al sistema financiero que ahora tiene que digerir en sus balances una excesiva apuesta por la construcción, restringiendo el crédito a otras actividades productivas. Un sector que tenemos que reestructurar y por ello, también en el decreto del viernes, planteamos nuevas medidas para agilizar y dar más seguridad a los necesarios procesos de integración de nuestras entidades de crédito, entre ellos las fusiones frías. Pero la burbuja inmobiliaria ha dañado también a nuestro mercado de trabajo. Más de 1 millón de trabajadores empleados en la construcción se han quedado atrapados por el estallido de la burbuja al carecer de la formación necesaria para ocuparse en otros sectores. Por eso, cuando proponemos incentivos fiscales para impulsar la rehabilitación, estamos también impulsando una alternativa laboral a todos esos trabajadores. Por tanto, la versión española de la crisis, el exceso del sector inmobiliario, ha debilitado la fuerza financiera y también la fuerza laboral de nuestro país. Sabemos, por lo tanto, en lo que hemos fallado. No es momento de buscar culpables. Todos hemos contribuido de una u otra forma a alimentar los excesos o a no ponerle freno con suficiente determinación. La cuestión ahora es acertar en las respuestas. Y para acertar en las respuestas tenemos que hacernos las preguntas adecuadas, poner las luces largas y evitar debates estériles. Tenemos que definir cuáles son las grandes cuestiones que van a condicionar nuestro futuro económico. Y sin lugar a dudas, una de las grandes cuestiones, la que va a condicionar nuestro modelo de bienestar en las próximas décadas, es el envejecimiento de la población. Desde que llegamos al Gobierno, hemos tenido muy presente que había que afrontar el problema demográfico. La ley de dependencia, el despliegue de la red de guarderías, el llamado cheque bebé, los permisos de paternidad y la necesaria reforma que debemos plantear en nuestro sistema de pensiones tienen su origen en ese desafío. Y la segunda gran cuestión, muy ligada con lo anterior, es si queremos un sector público con capacidad financiera para proveer un estado de bienestar avanzado y a la vez impulsar la inversión pública en aquellos ámbitos que mejoren la competitividad de nuestro país. Debemos saber que una parte de nuestro déficit es coyuntural, motivado por las políticas anticíclicas del Gobierno para estimular la recuperación y el fortalecimiento de la protección social. Pero hay otra parte del déficit que tiene un carácter estructural, porque la alta recaudación generada por la actividad inmobiliaria no volverá a ser la misma de antes. Por eso, si queremos unos servicios públicos y unas infraestructuras que estén a la altura de los países más avanzados, no podemos tener la presión fiscal más baja de Europa, ni por tanto podíamos seguir teniendo un IVA más bajo que el resto de los países europeos. Cuando hablamos del futuro económico de nuestro país, hablamos de nuestra capacidad de competir en un mundo en donde hay nuevas potencias económicas, pero también al lado de esas nuevas potencias económicas hay nuevas oportunidades, como es el caso de China, India o Brasil, que nos abren esa fuente de oportunidad. Y nuestra capacidad de competir se refuerza actuando por varios frentes. El primero, el capital humano. Hablar de educación es hablar de valores, es hablar de igualdad de oportunidades, pero sobre todo es hablar de competitividad. Tenemos que formar a las nuevas generaciones para competir por los trabajos que diseñarán, desarrollarán y producirán productos de consumo global. Y por eso necesitamos un sistema educativo conectado con las necesidades de la economía, pensado para el mundo actual y, sobre todo, estable. Motivo por el cual este Gobierno quiere cerrar un pacto por la educación que asegure el progreso y el bienestar de la España del futuro. El segundo frente es el capital físico, las infraestructuras. Nuestra apuesta por las infraestructuras tiene sobre todo un objetivo,
reducir los costes logísticos de nuestras empresas, que en muchos casos superan a los propios costes laborales. Estoy dispuesto a asumir el reto de potenciar por todas el transporte de mercancías por ferrocarril. Ello requiere inversión, claro que requiere inversión, pero también planificación concertada con todas las comunidades autónomas. No puede ser que sigamos planificando plataformas logísticas sin conexiones con la red ferroviaria de mercancías. No puede ser, como le gusta decir al presidente de Puertos del Estado, que está hoy aquí, que nuestros puertos se queden sin oxígeno por no tener una vía de ferrocarril con la que dar salida a sus tráficos. La nueva Ley de Puertos dotará a nuestros puertos de un marco jurídico estable que refuerce su autonomía y su autosuficiencia económica y financiera y que contribuya de una forma más eficiente al sostenimiento de sectores estratégicos, como puede ser la automoción o otros sectores como puede ser la pesca o las actividades náutico-deportivas. Y para racionalizar e impulsar nuestro transporte de mercancías, consensuaremos con todas las comunidades autónomas el plan estratégico dentro de esa red de acuerdos que está tejiendo el Gobierno de transporte ferroviario de mercancías en la próxima conferencia sectorial que celebraremos el próximo mes de mayo. Pero las infraestructuras no son suficientes por sí solas para hacer competitivo a un país. Un país necesita de capital tecnológico. Por eso hemos triplicado la inversión en I+D+I. Pero este salto inversor no será suficiente si no estimulamos la participación del sector privado. Por eso el Gobierno ha previsto en la Ley de Economía Sostenible aumentar las desgravaciones fiscales a las empresas por estas partidas. Hemos dado pasos importantes en el refuerzo de nuestro sistema educativo, de nuestras infraestructuras, las del transporte y las tecnológicas, y hemos impulsado la investigación tras años de letargo en nuestro país. Y estamos llevando a cabo una profunda agenda reformista en todo lo relacionado con la energía. La energía ocupa un espacio transversal en nuestra estrategia de economía sostenible, porque la política energética no solo es básica para afrontar el mayor desafío que tiene en estos momentos la humanidad, el cambio climático. También condiciona nuestra capacidad de crecer, nuestra balanza de pagos y nuestra política internacional. España es un país con enorme dependencia energética, sobre todo de hidrocarburos, que están sujetos a altísimas variaciones de precios que distorsionan nuestro crecimiento y se localizan además en países altamente inestables. Por eso, el gran reto de España es alcanzar mayores cotas de independencia energética, reduciendo el consumo, aumentando la eficiencia y el ahorro, consiguiendo, por ejemplo, que nuestro sistema de transporte sea menos intensivo en energía. De ahí que uno de mis grandes objetivos como ministro de Fomento sea impulsar el ferrocarril en todas sus vertientes, alta velocidad, cercanías y mercancías, al que vamos a destinar el 70% de la inversión del Plan Extraordinario de Infraestructuras, o propiciando, a través de los incentivos a la rehabilitación, que nuestro parque de viviendas y los edificios públicos sean más eficientes en el uso de la energía. Estos son los parámetros sobre los que nos movemos. Nos enfrentamos al reto del envejecimiento de la población. Tenemos que asegurar los recursos públicos para mantener nuestro estado de bienestar e impulsar la inversión necesaria para fortalecer nuestro capital físico, humano y tecnológico, y a la vez hacer frente al reto energético. Y todas estas grandes cuestiones están interconectadas. No hay una única salida, no hay recetas mágicas. Estamos en una era de cambios. Ya nada volverá a ser lo mismo. La era de los excesos se ha acabado, pero también se ha acabado la época de gastar lo que no se tiene, lo que no se consigue con el esfuerzo o con la innovación. La era del crédito sin control. Es el momento de replantearnos muchas cosas, de hacer más con menos, de poner en marcha nuestra capacidad de innovar.
No se trata solamente de austeridad, que por supuesto, se trata sobre todo de eficiencia y cooperación. La etapa que estamos viviendo, aunque dura para muchos, debemos interpretarla también como una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, para hacer las cosas mejor. España y sus empresas no son una excepción, pero el Estado tampoco se puede quedar parado. Lo público tiene que seguir asegurando la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Tiene que seguir impulsando la inversión productiva para contribuir a crear empleo y modernizar el país. Por eso, la eficiencia, junto con la sostenibilidad y la cooperación, es el eje vertebrador de la política económica del Gobierno de España. Desde el Ministerio de Fomento cumpliremos con nuestra parte, también en el terreno de la austeridad y de la eficiencia. 7 de cada 10 euros del sector público estatal los invierte el Ministerio de Fomento, el Grupo Fomento. Era lógico, por tanto, que a la hora de efectuar un ajuste se nos pidiera que asumiésemos un gran esfuerzo, y así ha sido. Este año 2010, el ajuste que llevaremos a cabo dentro del Plan de Acción Inmediata será de 1.760 millones de euros. Y nos vamos a encargar, me voy a encargar, de que este ajuste tenga el menor impacto posible sobre la inversión, pero sobre todo vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer las cosas mejor. Hemos hecho una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto con un objetivo fundamental: ser más eficiente, para asegurarnos de que cada euro gastado se traduce en infraestructuras más funcionales y en servicios de transporte más eficaces. Para ello reformaremos las estructuras de funcionamiento del Ministerio y de sus empresas y normalizaremos las organizaciones para buscar sinergias y utilizar mejor nuestros recursos materiales y humanos. Mejoraremos los pliegos de estudios, proyectos y asistencia técnica a la dirección de obra para limitar la repercusión de los modificados al 10% del presupuesto inicial e introducir así más eficiencia y certidumbre en la planificación de la obra pública. Aplicar los principios de máxima austeridad y eficiencia nos llevará también a ser muy cuidadosos en la selección de las actuaciones. Priorizaremos las infraestructuras más necesarias, es decir, aquellas que sean más sostenibles y que aporten más competitividad a nuestra economía y a la cohesión de nuestro territorio. Y en función de estos criterios vamos a marcar nuestras prioridades, tratando, como he hecho desde el primer día, de concertarlas con las comunidades autónomas y respetando siempre los compromisos que he establecido con todos los presidentes de todas las comunidades autónomas. Si no ejercemos una cooperación responsable entre todos, estaremos lastrando las posibilidades de anticipar la salida de la crisis y salir reforzados como país. Desde el Gobierno somos conscientes de las dificultades, pero vemos el futuro con confianza. Creer que las cosas pueden mejorar no es ser un iluso, es conocer el potencial de este país. España ya lleva 30 años de grandes transformaciones y estamos, por tanto, sobradamente preparados para afrontarlas. Pero la Administración del Estado no puede hacerlo todo por sí sola. Podemos hacer mucho, pero no todo. El Estado de las autonomías necesita de todas las administraciones para las grandes transformaciones. No se gana nada con la pelea permanente. No es tiempo de buscar excusas, es tiempo de aportar argumentos. Tras el decreto de Zurbano, que ha sido muy trabajado, y agradezco de nuevo la colaboración de todos los partidos políticos, singularmente la de CiU, está aquí mi buen amigo Sánchez Llibre, que aportó muchas reflexiones y aportó también muchas propuestas a ese acuerdo. Digo que el acuerdo de Zurbano no es un fin en sí mismo, no es el final de nada. El Gobierno sigue trabajando a partir de este acuerdo para seguir tejiendo otra red de acuerdos en todos los ámbitos, en políticas de industrialización, en políticas energéticas,
en educación, en la planificación de las infraestructuras. Y en el ámbito del diálogo social, nos acompaña el presidente de la COE y también representantes sindicales, estamos llevando a cabo las negociaciones para alcanzar pronto una reforma del mercado de trabajo. Y desde mi propia experiencia como ministro de Fomento, estoy seguro de que lo podemos conseguir. Llegando a acuerdos, encontraremos mejores soluciones y, sobre todo, alimentaremos nuestra confianza. Porque generar confianza es clave para recuperar, para anticipar la recuperación económica. El pasado domingo se publicó una encuesta en el diario El País que contenía datos muy significativos sobre el divorcio existente entre la percepción de los ciudadanos que tienen de la situación económica global y de la suya particular. La mayoría de los encuestados consideraba que la situación económica de España era regular, mala o muy mala, mientras que también la mayoría consideraba que su situación económica era regular, buena o muy buena. Invertir esta percepción y que los ciudadanos vuelvan a la senda de la confianza en nuestra economía es condición necesaria para que se reactive el consumo y la inversión es condición necesaria para volver a crecer. Porque hay razones para la confianza. La posición de España en el mundo no tiene nada que ver con lo que teníamos cuando estrenamos nuestra democracia. Hoy España forma parte del G20, el órgano de decisión internacional más relevante en la actualidad. Y gracias al importante esfuerzo inversor que nuestro país ha realizado en las últimas décadas, hemos creado, y creerme que estoy muy orgulloso de ello, un tejido empresarial que es el líder mundial en el sector de las infraestructuras del transporte. Un ejemplo de ello es cómo la alta velocidad española se está constituyendo en una referencia a nivel mundial, por el alto nivel de su tecnología y por la capacidad de los técnicos y empresas españolas al haber desplegado un sistema de transporte avanzado en tan corto espacio de tiempo. Lo que quiero decir es que el éxito depende de nosotros mismos, pero primero tenemos que creérnoslo, porque tenemos las mayores ventajas comparativas de la historia, la generación de españoles mejor formada, las empresas multinacionales más poderosas y el estado del bienestar más potente y solidario que nunca hemos tenido. La confianza en nuestras posibilidades como país no es deslocalizable. Nuestro talento y capacidad de trabajo será competitiva en cualquier mercado siempre. Es cuestión de tener la madurez suficiente para creer en nosotros mismos. Por eso, no veo razones para el pesimismo. Nuestra historia reciente es un ejemplo de progreso. España, si ha demostrado algo, es su capacidad para digerir y liderar los cambios. Por eso, estoy convencido de que una vez más estaremos a la altura de los tiempos. No es el momento de temer el futuro, es el momento de darle forma a ese futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pues vamos a empezar, si le parece bien. Hay varias preguntas sobre la reforma del mercado de trabajo. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo con la propuesta de bajar el despido en determinados supuestos. ¿Cómo es posible, le preguntan, crear empleo si cada propuesta del Gobierno se tropieza con la oposición de unos o de otros? También desde dirigentes se preguntan si el planteamiento del modelo austríaco para financiar el despido supone que el Gobierno está a favor del abaratamiento del despido. ¿De qué manera afectará a las empresas y especialmente a las pymes? Bueno, es sorprendente que quienes estaban reclamando desde hace más de un año que presentáramos una reforma, una propuesta de reforma del mercado de trabajo, a la primera de cambio, sin todavía muchas veces entrar en el fondo de la propuesta, asimilar su contenido, ya se dedican a disparar contra la propuesta del Gobierno.
porque ya hay un deporte nacional ahora mismo, que es disparar contra todo lo que salga del Gobierno, más allá de su contenido, más allá de lo que se pretenda. Mire, en ningún caso la propuesta que hemos puesto encima de la mesa significa abaratar el despido. Se redistribuye las condiciones en las que se hace frente a las indemnizaciones por despido. Pero yo quiero dejar claro de una vez por todas algo en lo que pienso. Tenemos que superar la creencia de que la reforma del mercado del trabajo es un ajuste de cuentas entre el derecho de los trabajadores y la libertad empresarial. La propuesta del Gobierno facilita la contratación sin menoscabar los derechos de los trabajadores. La propuesta del Gobierno tiene como objetivo estimular a las empresas a que creen empleo garantizando los derechos de los trabajadores, es decir, el coste por el despido. De todas formas, es una propuesta para el diálogo y el acuerdo. Es una propuesta para tratar de acordar. Y yo estoy seguro de que se dan las condiciones para poder alcanzar un acuerdo. Y cuando alcancemos el acuerdo, estoy seguro de que será el mejor para hacer frente al primer desafío que tenemos como país, que es anticipar la recuperación económica precisamente con la creación de empleo. Señor ministro, hoy se aprobará en el Senado el proyecto de ley que permitirá privatizar a AENA, que gestiona 47 aeropuertos, más de 30 de ellos en pérdidas. En diciembre anunció usted en este mismo foro en Barcelona que llevaría a cabo esos planes y están a punto de convertirse en ley. ¿Cuáles serán las principales vías y formas de privatización y de gestión compartida entre administraciones? ¿A qué aeropuertos afectará en una primera fase y cuál será el calendario? Bueno, no se aprobó ninguna ley que privatice a AENA. Que yo sepa, lo que hoy aprobamos es la ley que va a regular todo lo que tiene que ver con navegación aérea y los costes de control. Y efectivamente, dentro de esa ley se introduce la posibilidad de que las torres de control puedan ser gestionados por operadores privados para buscar competencia, ganar en eficiencia sin menoscabar la seguridad. Cuestión distinta es que me he comprometido a presentar en el Parlamento, y así lo haré, antes de que finalice este periodo de sesiones, la nueva ley de gestión aeroportuaria. Y en el modelo que han presentado en el Congreso de los Diputados, que busca sobre todo un objetivo, que no me cansaré de repetir, que es busca la eficiencia, por lo tanto, abaratar costes para poder ser más competitivos, como por cierto abaratamos costes con la ley que hoy aprobamos al reducir los costes de navegación aérea, que va a suponer una rebaja en 2 años del 15% y que va a repercutir directamente en compañías y en consecuencia en ciudadanos, pues también con el nuevo modelo de gestión aeroportuaria buscamos la eficiencia, acercando más la gestión de los aeropuertos a las realidades de cada territorio, a través de la constitución de una sociedad mercantil para determinadas infraestructuras que le permitan, reitero, una gestión autónoma que no tiene nada que ver con una gestión autonómica. Busco la eficiencia para ganar en competitividad y, por tanto, para que nuestros aeropuertos, muchos de ellos tienen que hacer profundas transformaciones, puedan estar en condiciones de competir mejor para poder así ganar tráficos. En ese modelo de gestión se contempla la posibilidad de introducir capital privado en AENA, en un máximo del 30%. Hay muchos operadores, hay muchas empresas que ya se han dirigido al Ministerio de Fomento porque tienen la voluntad de participar de esa gestión. Pero en todo caso, para que pueda entrar el capital privado, primero hay que generar las condiciones de esa eficiencia, bajando esos costes de navegación e introduciendo formas que hagan también atractivas la participación del capital privado. En todo caso, eso no se producirá nunca antes del final del próximo año 2011.
Luis Manuel Ontoso, de ABC, dice: el éxito del Plan Extraordinario de Infraestructuras depende en gran parte de la financiación inicial de la banca. Aún no se conoce qué entidades participarán. Teme que el plan quede en agua de borrajas. Desde PR Noticias le dice: ¿cómo y en qué consistirá el ajuste fiscal previsto para hacer realidad el Plan Extraordinario de Infraestructuras? ¿Habrá nuevos impuestos? No. Nadie ha hablado de ajuste fiscal para hacer frente al Plan Extraordinario de Infraestructuras. He hecho una reflexión que trasciende este momento en relación con el tema fiscal y que justifica, a mi juicio, las decisiones que hemos venido adoptando cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado para este año 2010. Mire, sería de una ingenuidad manifiesta si hubiera presentado un plan extraordinario de infraestructuras que no tuviera la garantía de poder desarrollarlo. Por lo tanto, no se va a quedar en aguas de borrajas, porque a día de hoy el 90% de los proyectos ya tienen el visto bueno de las entidades financieras para ser apoyados. Cada proyecto que vamos a sacar previamente va a tener el aval de las entidades financieras, cumpliendo, además, otro objetivo fundamental, que es el objetivo de Eurostat para que no compute en déficit. Por lo tanto, el día que anuncie las actuaciones del plan extraordinario, las actuaciones concretas, todos los proyectos van a tener la financiación de la banca. Y, aunque no se conoce, le he de anunciar que el próximo día 29 de abril firmaré los convenios con el Banco Europeo de Inversiones, con el ICO, con la CECA y con la AEB, que son las entidades que participan precisamente de la financiación del plan. Susana Rodríguez, de Público, le pregunta qué proyectos de AVE entrarán en el Plan Extraordinario de Infraestructuras y si el corredor del Mediterráneo estará entre ellos. Mire, en el Plan Extraordinario de Infraestructuras entrarán aquellos proyectos que están maduros, es decir, que se pueden licitar. El corredor del Mediterráneo hay muchos tramos que ya están en obras. Acabo de estar la semana pasada en Castellón anunciando la contratación del todo el tramo entre Valencia y Castellón. Que yo sepa, ese es un tramo del corredor del Mediterráneo, igual que las actuaciones que estamos haciendo en Tarragona, igual que las actuaciones que estamos haciendo en alta velocidad hacia Murcia. Pero permítame que le haga una reflexión. Yo no concibo el corredor del Mediterráneo pensando solamente en los viajeros. Lo concibo sobre todo pensando en las mercancías. Un eje tan importante de desarrollo no alcanzo a entender cómo en su momento, y miren que yo no quiero mirar para el pasado, no fue incluido dentro de las redes transeuropeas de transporte, porque es el eje potencialmente más importante desde el punto de vista del impulso de las mercancías que podemos desarrollar en nuestro país. Por eso, he convertido a este eje en una de las prioridades de la actuación del Ministerio. Dentro del plan extraordinario sí contemplaremos apuestas decididas porque la alta velocidad llegue a algunos territorios. Las señalaré en su momento, pero también hacemos una apuesta muy importante por el transporte ferroviario de mercancías. No concibo como los principales puertos de nuestro país, por donde se importa y exporta el 80% y el 50% de nuestros productos, no tienen una buena comunicación con nuestro transporte ferroviario de mercancías. No concibo que el puerto de Algeciras, por poner un ejemplo, que está destinado a tener un papel importante y sobre todo con la competencia del aeropuerto de Tánger, no está conectado con la red ferroviaria. No comprendo cómo el aeropuerto de Barcelona, que es uno de los que más ha crecido durante este tiempo, no comprendo cómo no tenga una buena conexión a través del tren de mercancías. Podría hablar del puerto de Ferrol, del puerto de Coruña y de muchos puertos en nuestro país. Esa es mi prioridad, lo he señalado. Quiero hacer infraestructuras en este tiempo que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía, porque haremos así una contribución no solamente al transporte sostenible, que es el más seguro, el más rápido y el más eficaz, sino también al desarrollo económico de España. Por eso le doy extraordinaria importancia a la conferencia sectorial
para acordar con todas las comunidades autónomas todo el mapa de la red ferroviaria de mercancías, pero sobre todo el mapa logístico de España, porque no es consentible que cada uno vaya por su lado. No es consentible que se hagan nodos logísticos, plataformas logísticas y que luego se llame sin ningún tipo de planificación al Ministerio de Fomento para que garantice las infraestructuras del transporte necesarias. Hay que planificar bien para ser más eficaces y para ganar, por lo tanto, en optimización de recursos y en posibilidades para nuestro país. Carlos Morán, de Expansión, le pregunta qué va a hacer el Gobierno para evitar el riesgo de quiebra de algunas autopistas de peaje en España. Trabajar mucho, trabajar intensamente para resolver un problema que hemos heredado que tiene que ver con la planificación de la obra pública. Unas autovías concebidas para tráficos que no existen y probablemente en exceso. Por eso es el momento de hablar y decir la verdad. Y por eso el otro día yo decía que no podemos aspirar a tener la alta velocidad en la puerta de cada casa o una autovía en la puerta de cada edificio. Hay que concebir las infraestructuras como un elemento vertebrador del país, sí, que garanticen la cohesión social y territorial, por supuesto, pero que contribuyan sobre todo a la eficiencia. Ahora tenemos que resolver un problema. Lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver trabajando y dialogando con el sector concesional, que tiene una importancia extraordinaria. Veo aquí a mi querido amigo de Abertis y a otros que están en la sala, que saben que no he dejado de hacerlo desde el mes de junio del pasado año. Estoy seguro que buscaremos la mejor fórmula para garantizar músculo a nuestras empresas concesionales, en las que yo creo, y que son un sector importante, no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo. Cuando se apuesta, y desde luego estamos apostando y vamos a apostar más desde el Ministerio por la internacionalización de nuestras empresas, apostamos también por un régimen concesional en el que yo creo de verdad. Pero tenemos que resolver este problema. Y estoy decidido a resolverlo y a resolverlo cuanto antes. Lo saben las entidades financieras y lo saben las empresas concesionales. Pero no voy a adelantar cosas para intentar que lo que tenemos encima de la mesa salga y salga para bien del sistema concesional, para bien también de unas infraestructuras que, aunque algunas de ellas fueron mal planificadas, ahí están y tenemos que optimizar y tenemos que rentabilizar como país. Don Manuel Rodríguez Casanueva le pregunta, para la independencia energética, ¿por qué no se da el paso de una vez por todas a la energía nuclear y nos dejamos de complejos ideológicos? Nosotros hemos tenido un compromiso y lo vamos a seguir manteniendo y hemos abierto un ámbito de diálogo con todas las fuerzas políticas a partir del acuerdo de Zurbano para tratar de entre todos de definir el modelo energético de nuestro país para los próximos años. El Gobierno va a acudir a esas reuniones con propuestas, va a acudir a esas reuniones entendiendo que es necesario ciertamente dar respuesta en este momento a los nuevos desafíos que tenemos, sin ningún tipo de condicionante, pero apostando por aquello que sea más eficiente, más necesario para garantizar el futuro de nuestro país. Y tenemos que hacer una reflexión a fondo también sobre el modelo que tenemos actual de primas al sector de las energías renovables. Porque estamos viendo en la realidad cómo nuestras empresas están pagando un alto coste precisamente por la tarifa eléctrica. Tenemos que hacer y buscar, y dirán que hoy estoy un poco coñazo con esto, también la eficiencia que nos permita bajar los costes de nuestras empresas para poder así ser más competitivo. Estoy seguro que entre todos y con la voluntad mostrada por algunos partidos políticos ya hasta la fecha, seremos capaces de diseñar el futuro energético de nuestro país a través de cómo se tiene que hacer para que sea estable, definiendo ese mix energético, que es a través del acuerdo, tejiendo y ampliando esa red de acuerdos en las que está comprometido el Gobierno.
Carlos Tutor dice, usted ha apoyado la iniciativa de la enmienda para suprimir el blindaje en las empresas. Al final, el PSOE solo ha podido conseguir el apoyo de CiU y eso a condición de aplazar un año la entrada en vigor. ¿Qué sentido tiene impedir entrar en el Consejo de Administración de una empresa a representantes de un accionista que tiene más del 10%? Hemos buscado un acuerdo para que la iniciativa se pudiera aprobar en el Congreso. Y el hecho cierto de la reforma es que busca acercar la representatividad y la propiedad del capital. Lo demás son especulaciones. Lo dejamos ahí. También le preguntan sobre su opinión acerca de la posibilidad de imponer una tasa al sector financiero como se está reclamando desde instancias internacionales. ¿Y qué quiere mi opinión? Sí, me preguntan eso. Yo soy partidario de la tasa, pero considero que la tasa no es eficaz si no se adopta en organismos multilaterales, si no se aborda en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, mi opinión ya la saben, pero entiendo que el acuerdo tiene que ser un acuerdo de la Unión Europea. Bueno, hay muchos gallegos entre nosotros hoy, entre otros los alcaldes de 3 de las principales ciudades y el presidente de la Diputación de Lugo. Luis Enrique Ramos, de la Televisión de Galicia, dice: el proyecto de fusión de las cajas gallegas enfrenta a los alcaldes socialistas de A Coruña y Vigo, aquí presentes, que están separados por el alcalde de Santiago, que estará esperando a ver qué le toca a él. José Blanco defiende una integración o una absorción. José Blanco defiende cajas de ahorro fuertes con capacidad de competir para facilitar el crédito y, por lo tanto, ayudar a la reactivación económica del país y a la reactivación económica, por lo tanto, de Galicia. En una economía global, el dinero no tiene fronteras. Y yo, algún debate que se está produciendo en Galicia, simplemente le llamo un debate marcado por una economía que se inspira en un patriotismo de hojalata. Nada más. Bueno, le voy a trasladar la pregunta de Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, que dice: ya sé que es competencia exclusiva del presidente del Gobierno, pero me gustaría conocer su opinión, dice Fernando Jáuregui. ¿Cree que el Gobierno presenta una cohesión suficiente? ¿No serían convenientes retoques? Sobre este tema hay también otras preguntas. Dice: ¿qué puede decirnos del plan de racionalización y reducción de la Administración General del Estado y del sector público empresarial? Ya se habla del cese y amortización del cargo de su amigo, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, don Diego López Garrido, apenas concluye la presidencia española. ¿A qué perfiles de cargos va a afectar, en su opinión, la reducción? ¿Cree que sería, también le pregunto, disculpe, si cree que sería bueno incluso suprimir algún ministerio, no es estrictamente necesario ahora, o fusionar otros? Bueno, he dicho en mi intervención, y lo quiero reiterar ahora, de que no estamos para retoques. Estamos para avanzar en reformas que necesita el país, que es lo que preocupa en este momento la acción del Gobierno. Lo demás son especulaciones que no contribuyen a nada y que, desde luego, no forman parte de las necesidades que tiene el país. El Gobierno está dando respuesta a esta situación. En un primer momento adoptó medidas paliativas para hacer frente a lo que se nos venía encima. Una crisis financiera sin precedentes que había que tratar de garantizar sin que repercutiera sobre nuestras entidades financieras. Y una política social que nos permitiera que no hubiera una fractura social que tuviera una consecuencia. La consecuencia de, además de tener una crisis social, además de tener una crisis económica, poder tener una crisis social. Y ahora llega el tiempo de las reformas. Hablé de importantes reformas, de la reforma del sistema financiero, de la reforma del mercado de trabajo, de las reformas de nuestro modelo productivo a través de la Ley de Economía Sostenible, de paquetes de reformas que necesita el país para enderezar el rumbo y mirar el futuro con optimismo y con otras perspectivas. Eso es lo que está ocupando la acción del Gobierno. Y, por lo tanto, nadie nos va a enredar ni nadie nos va a distraer
en otro objetivo. Es verdad que hay que hacer una racionalización de todo el sector público empresarial. Y siempre los creadores de opinión pública se centran en las cuestiones que a mí, desde luego, me ocupan menos. Desde luego es insignificativo para el Ministerio de Fomento reducir una dirección general o un secretario de Estado. Supondría nada desde el punto de vista del gasto corriente y desde el punto de vista de la optimización de recursos. Pero desde luego el esfuerzo que voy a hacer en el Ministerio de Fomento de racionalización de todo el sector público empresarial va a suponer mucho para conseguir ese objetivo de hacer más con menos, de ser más eficientes y de tener menos estructura y menos cargos directivos. Por lo tanto, sí habrá una amplia reestructuración del sector público empresarial que va a suponer, entre otras cosas, buscar una eficiencia mucho mayor. Podría poner muchos ejemplos y seguramente alguno que voy a poner ahora será políticamente incorrecto, pero saben que hablo claro. Y además soy de los que creo que no puede pasar nada dentro que no se pueda saber fuera. No es posible que la ingeniería pública del Ministerio, 2 ingenierías, INECO, TISA, al Ministerio los proyectos le cuesten el 20% más caros que en el mercado. Me he propuesto acabar con esto. No estoy hablando de 2 duros, estoy hablando de muchos millones de euros a lo largo del año. Es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. Muchas veces estamos pensando en el chocolate del oro y no pensamos de verdad en las reformas en profundidad que hay que hacer, en los cambios que hay que hacer para de verdad tener un sistema público empresarial mucho más eficiente. Le digo a quien me ha hecho la pregunta que se quede con lo segundo y que se fije menos en lo primero, que tiene menos importancia y desde luego tiene menos réditos para el conjunto de España y de los españoles. Constantino Mediavilla, editor del Grupo Madrid Diario, dice: señor Blanco, hay que tomar Madrid en las próximas elecciones como objetivo del PSOE. 1. ¿Lo harán ustedes con paracaidistas o con la infantería que ya tienen en tierra? 2. ¿Qué dicen las encuestas en Madrid para el PSOE? Mire, el PSOE siempre sabe tomar sus decisiones. A veces se puede equivocar o puede acertar. Y quien da el veredicto del resultado y el acierto en un proceso electoral son los ciudadanos con sus votos. El Partido Socialista está haciendo un buen trabajo en Madrid. Su secretario general, Tomás Gómez, que aquí nos acompaña, está haciendo un buen trabajo en Madrid durante el tiempo que lleva al frente de la dirección del partido. El Partido Socialista tiene decidido y determinado proponer, así lo tiene establecido la secretaria de Organización, que es la responsable de hacerlo, proponer la selección de los candidatos para principios del mes de septiembre-octubre. Empezaremos el proceso. Será ahí cuando presentemos nuestros candidatos. Pero en la Comunidad de Madrid hay una oportunidad para el cambio, porque hay cada día síntomas más evidentes del agotamiento de un proyecto. Y nosotros, el Partido Socialista, no va a desaprovechar esta oportunidad para liderar una nueva etapa y para liderar el cambio que es necesario en la Comunidad de Madrid. Ministro, ¿quiere decirnos usted hoy algo sobre la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y el previsible efecto en cadena que se puede producir? ¿Cómo podría hablar yo de una sentencia? Yo, en todo caso, lo que soy es respetuoso con las deliberaciones del Tribunal Constitucional. Y le pido a todo el mundo que sea respetuoso con esas deliberaciones. Y ya le anticipo que sea cual sea el resultado, como siempre, el Partido Socialista acatará el resultado de lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Hay muchas preguntas. Martínez Soler, de 20 minutos, José Manuel González Huesa, de Servimedia, Ramón Darío Molinari, corresponsal de prensa de Estados Unidos, Luis Peiró. Le voy a resumir, y Juanma Romero, de Público. ¿Piensa usted, como la señora Cospedal, que el acto de apoyo ayer al juez Garzón
de los sindicatos es un atentado a la democracia y una vergüenza para los afiliados. ¿Usted va a responder a las acusaciones de Cospedal? Bueno, esto se lo voy a preguntar más tarde. Mire, yo creo que para vergüenza, la señora de Cospedal no tendría que mirar fuera de su casa. Tendría que mirar lo que pasa en su casa para hablar de vergüenza. En todo caso, yo opino bastante poco, comparto bastante pocas opiniones con la señora de Cospedal y, por lo tanto, tampoco voy a compartir esta. Mire, en nuestro país tenemos que acostumbrarnos a conciliar la libertad de expresión y de crítica con el respeto a los tribunales. Y eso es lo que pido como miembro del Gobierno, ser capaces de compatibilizar la libertad de expresión y la crítica con el respeto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero es verdad que como ciudadano, me cuesta y me duele y me cuesta mucho entender que los falangistas puedan sentar a un juez en el banquillo por querer recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura. Créanme que me cuesta y me duele poder entenderlo. El Partido Popular está contraatacando, o está contraatacando efectivamente sus críticas respecto del caso Gürtel, pidiéndole explicaciones sobre la adjudicación de obras desde el Ministerio de Fomento a la empresa Teconsa, cuyo gestor, José Luis Martínez Parra, propietario del periódico La Crónica de León, dijo a Correa que había estado en la Moncloa y que le iban a echar una mano. Luis Peiró le pregunta si va usted a responder a las acusaciones de Cospedal sobre los contratos de fomento a la empresa Teconsa. Y hay otra pregunta. ¿Cree que el Partido Popular utilizará todo lo que tenga a su alcance para extender al PSOE, a usted mismo y a colaboradores del presidente Zapatero, las sombras de la trama? Mire, el Partido Popular no va a tener ninguna excusa para que consigan su impunidad sembrando sospechas sobre todo lo demás. Todas las contrataciones que han formulado las mesas de contratación del Ministerio de Fomento desde el año 2001, en que siendo Cascos ministros la empresa Teconsa empezó a contratar con el Ministerio de Fomento, están a disposición de quien las quiera. En el Ministerio de Fomento se actúa con la máxima transparencia. Probablemente, y como se actúa con la máxima transparencia, vamos a contestar siempre a todo lo que se pregunte. Probablemente hay otros que nunca contestan porque no saben o porque saben demasiado. Y en relación incluso a esa conversación a la que usted hace mención, permítame que le diga que mutilan una cosa muy importante de la conversación, que dice que un empresario supuestamente se interesa por una obra en concreto, que son las cocheras de Valladolid. Y esa obra en concreto, casualidades de la vida, es lo que deciden las mesas de contratación, fue adjudicada, por cierto, con la anterior ministra, pero en todo caso fue adjudicada a la empresa Consa, que nada tiene que ver con Teconsa. Muchas gracias. No, y luego he de decir, para que ya quede todo claro, para que quede ya definitivamente claro, que es que desde que he asumido el Ministerio de Fomento, digo para que simplemente para eso, para que lo tengan todo claro, desde que he asumido el Ministerio de Fomento, ninguna obra licitada en mi mandato ha sido adjudicado a esa empresa. Y en todo caso, quien hace las adjudicaciones es una mesa de contratación y no hay adjudicaciones directas fracturando concursos o contratos como los que hemos visto estos días. Muchas gracias, señor ministro. ¿Tiene algo más que decirnos? Yo tenía un compromiso con usted de liberarle en torno a las 10 de la mañana porque tiene que acudir usted al Congreso de los Diputados. ¿Quiere decir algo más? Bueno, pues agradecer a todo el mundo que estuvo aquí y sobre todo a los que no tuve oportunidad de ver porque están en otras salas. Muchas gracias a todos.
Un momento, por favor. En nombre de las entidades que patrocinan el Fórum Europa, don Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España. Muchas gracias al ministro José Blanco. Siempre es un lujo tenerle en nuestros desayunos, pues nunca defrauda por su gran capacidad política, que significa firmeza en las convicciones, pragmatismo y acreditada capacidad para el entendimiento y el pacto, con una gran capacidad de gestión política, de gestión pública, que significa impulsar los proyectos, dirigir equipos y gestionar de la manera más eficiente recursos que siempre son escasos y ahora mucho más. Nos ha presentado un proyecto global para España de carácter reformista en materia de educación, de capital tecnológico, de energía sostenible y de infraestructuras, y ha demostrado esa capacidad de gestión, compatibilizando con su plan extraordinario de infraestructuras, un esfuerzo de infraestructuras para sostener la actividad económica y sobre todo para aumentar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía, con la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas, que es muy importante para la confianza de los mercados y la propia financiación de nuestras necesidades. Nos ha animado a un proyecto de optimismo y de confianza en el que le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias.